¿Qué tal? Los saludamos desde la Iglesia Puerta del Cielo, en Clavería. Y pues continuamos con nuestro discipulado. Estamos hablando acerca del poder, de la grandeza. Hemos estado hablando de esa grandeza, de esa madurez, de esa manifestación del carácter de Cristo a través de nosotros en las relaciones. Hablamos pues del fruto del Espíritu, que cómo debemos de conducirnos con los demás, acerca de la cortesía, acerca de la prudencia, y pues todos esos valores, esas virtudes en el ser humano que manifestamos durante nuestro desarrollo y crecimiento en el caminar con Cristo. Y pues continuamos con esto. Y pues vamos a hablar ahora acerca de... ¿Qué es lo que vamos a hablar acerca de qué? De la justicia. De la justicia. Muy bien. Bueno, vamos a hablar acerca de la justicia, y aquí tenemos que entender por qué hay dos términos que se refieren a justicia, o hay dos acepciones que tiene la palabra. Una es la justicia que es la que tiene Dios hacia nosotros, ¿verdad? Imparte su justicia y por eso nosotros nos podemos presentar justos delante de Dios. Ese es un tipo de justicia, en inglés es righteousness. Y otra es la justicia que practicamos entre nosotros, tratarnos con justicia, tratar dándole a cada quien lo que merece, ¿no? Por decirlo de una manera sencilla. Y aquí estamos hablando de este último tipo de justicia, de tratarnos entre nosotros como lo que somos, como lo que ya hemos estado hablando. Somos hermanos, somos iguales, no tenemos por qué tener un concepto más alto y tampoco tenemos por qué tener un concepto más bajo, sino mirar a todos como iguales, porque así es como Dios nos ve. Dios nos ve a todos iguales, como hijos, y entonces pues nosotros también tenemos que tratar a las personas como iguales, independientemente de que sean creyentes o no. Eso no tiene nada que ver. Podemos pensar diferente, podemos tener puntos de vista incluso opuestos, pero eso no quiere decir ni que yo sea mejor ni que el otro sea mejor que yo, ¿no? Simplemente tenemos diferentes puntos de vista. Ahora, en nuestro interior, bueno, pues sabemos que somos hijos de Dios, pero eso en vez de que nos dé motivos de soberbia, más bien lo que nos debe dar es motivos de humildad, ¿verdad? Para que podamos ubicarnos dentro del mismo contexto. El Señor Jesús nunca trató a nadie con desprecio, o sea, siempre trató a las personas bien, como iguales, y se movía por compasión, precisamente porque veía pues que estaban como ovejas sin pastor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, dice, por ejemplo, el Salmo 15, 1 y 2, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y ahí en el 2 dice la respuesta: el que anda en integridad y hace justicia, ya la verdad en su corazón. Ese es el que va a ser justo, ¿verdad? Es el que va a habitar en la habitación de nuestro Dios, que va a entrar en ese monte santo, en el tabernáculo. Ese es el que lo va a hacer. No por las obras, sino porque por la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Las características de los verdaderos creyentes las menciona el Señor Jesucristo en el llamado Sermón del Monte, que está ahí en Mateo 5 y 6, y en lo que son las bienaventuranzas, y ya las platicamos anteriormente, pero entre los puntos que menciona, dice en Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿verdad? Entonces, quien está buscando esa justicia tiene hambre de que se dé la justicia en este mundo, que vemos que el mundo definitivamente tiene carencias muy grandes en cuanto a esto, ¿verdad? Vemos que la vida no es justa y las autoridades que están para impartir esa justicia, pues tampoco son muy justas, pero bueno, pues es el sistema que tenemos, ¿verdad? Pero cuando estamos buscando que se logre esa justicia entre todos, entonces vamos a ser saciados, ¿verdad? No lo seremos seguramente aquí en la tierra,
pero vamos a ser saciados en el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí va a haber justicia, ahí sí vamos a recibir lo que cada quien debe tener. También dice ahí mismo en Mateo 5:20, porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y bueno, pues aquí, esta es una palabra dura, porque en aquel tiempo, recordemos que los fariseos, pues eran una secta, que cumplía, pues puntualmente, ¿no? Eran, muy escrupulosos en cumplir la ley de Moisés. Y entonces, pues ellos no levantaban un higo, ¿verdad? En el día de reposo para no faltar a la ley, y les gustaba ser vistos por todos cuando estaban orando, y daban mucho de ofrenda, en fin. A la vista de ellos mismos eran irreprochables. Y entonces, con esa justicia, con esa característica de rectitud, iba a decir de bondad, pero no eran de legalismo, ¿no? De legalismo, que la gente los veía, bueno, pues nuestra justicia debe ir arriba de eso. O sea, hay que tener ahí cuidado, ¿no? Porque también tenemos en nuestro tiempo, en nuestro ambiente, tenemos gente que es muy religiosa, que es muy legalista, hay gente que es incapaz de estacionarse 1 milímetro fuera de la línea amarilla, ¿no? Por decir algo, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que ser más allá que eso. Tenemos que ir más allá que eso, porque nuestra justicia, pues no es conforme a los hombres, sino es conforme a Dios. ¿Verdad? Entonces, ahí mismo en el Sermón del Monte, decía el Señor Jesús, pues no necesitas, si ves a una mujer, por ejemplo, con deseo, pues no necesitas tener relaciones con ella, basta con que lo hayas pensado para que ya estés mal. Ah, caray, pues entonces estamos en una situación realmente muy, muy complicada si lo queremos ver desde el punto de vista humano, pero, bueno, si estamos con Dios, pues todas las cosas son posibles, ¿no? Entonces Él nos quita ese tipo de cosas, de deseos, para que podamos llegar a la justicia que Dios quiere que tengamos. Dice ahí mismo en Mateo 23:3, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, hablando de estas mismas personas, de los fariseos, de los escribas, de todos ellos. Se sabían toda la ley y la sabían aplicar perfectamente para los demás, pero para ellos no. Ellos estaban, ahora sí que más allá del bien y del mal, según ellos, ¿no? Entonces, esta justicia es una señal de un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Para cualquier hijo de Dios. Ahora, si te consideras un ministro de Dios, no, pues entonces todavía el estándar es más alto. Todavía tenemos que buscarle más arriba que esto. Dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ándale, pues. El mismo Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces, palabra muy dura. ¿Quién de nosotros realmente se atrevería a decirle eso a sus seguidores, no hay en su iglesia? Decir, no, ustedes, veanme así como soy yo, así es como deben ser. Oye, está bien complicado, pero pues ese es el nivel al que deberíamos de estar buscando, ¿no? Que deberíamos de llegar. Nosotros podemos creer, según nuestra lógica, ¿no? En ese sistema legalista que todavía tenemos, de que pues hago el bien, entonces me va a ir bien, ¿no? Entonces peco y entonces me va a ir mal, ¿no? No es así. No es así. Para Dios no es tan importante la obra, sino el corazón. Entonces, si tenemos una actitud de docilidad a nuestro Dios, si estamos enseñables, si buscamos realmente ese reino de Dios y su justicia, entonces todo lo demás va a venir por añadidura. Pero, por supuesto que en la vida, pues hay aflicciones. Dice la primera carta de Pedro 3:13 y 14, ¿y quién es aquel que les podrá hacer daño
si ustedes siguen el bien, mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son, por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben. O sea, hay que seguir haciendo lo bueno, no importa lo que pase, no importa lo que pueda ocurrir. Nosotros tenemos nuestra mente puesta en nuestro Dios, los ojos puestos en Jesús, y en ese camino andamos sin importar lo que pueda venir. Porque ciertamente podemos padecer precisamente por manifestar la justicia. Sí. Hay a quienes no le gusta, y pues va a haber oposición. Definitivamente podemos sufrir a causa de la justicia, ¿no? Sí, así es. Hay gente que con tu misma presencia se siente ofendido. No le gusta. O sea, están en una fiesta y todos están tomando y tú no, muchas gracias. Uy, no, ya se ofendieron. Ya te ven así como que ¿quién lo trajo, no? Sí, es complicado por seguir lo bueno. Sí. ¿verdad? Por seguir lo bueno. En el trabajo, llegar temprano es una ofensa para todos los demás, porque tienes que poner tu firma, entonces la pones antes que todos los demás, que deben de estar antes. Entonces eso les molesta muchísimo. Y así sucede, ¿no? Bueno, muchas cosas que tenemos que enfrentar. Pero sí, ciertamente podemos padecer, o sea que también el Señor nos ha dicho que si padecemos por causa de la justicia, entonces somos bienaventurados, debemos estar contentos cuando padezcamos por causa de practicar esta justicia, porque estamos obedeciendo a Dios y nos gozamos en la comunión de Él. Esto habría que experimentarlo de alguna manera, ¿no? Nos pueden lastimar, pero no nos van a dañar. O sea, nos pueden decir ofender, molestar, herir, pero nuestra posición es la de mantenernos firmes y seguir pues en el camino al que el Señor nos ha marcado. Podemos estar atribulados, pero haciendo la voluntad del Señor. O sea, podemos enfrentar muchas situaciones, pero nosotros vamos a seguir confiando en nuestro Creador. ¿Y de qué manera esta justicia nos va a engrandecer? Bueno, pues tres situaciones. Primero, nos va a acercar más al corazón de Dios y nos va a motivar a caminar aferrados a Él y apegados a sus principios y a sus valores. Porque así sucede, si todo va bien, así como que nos vamos deslizando muy fácilmente, ¿no? Pero cuando estamos atribulados, pues estamos aferrados con el Señor, decimos, no, ayúdame, Señor. También ese sufrimiento nos va a formar y nos va a forzar o a estirar a que tengamos una estatura mayor. Nos fuerza a madurar, definitivamente, cuando lo tomamos adecuadamente, ¿no? Cuando entendemos que hay un propósito, cuando entendemos que hay una enseñanza y cuando entendemos que nuestro corazón debe de estar recto delante de Dios, cualquiera que sea la circunstancia que estemos pasando, y eso nos va a permitir tener un crecimiento, nos va a permitir avanzar en la estatura, ¿no? Que estamos buscando. Y también nos va a abrir puertas para actuar como personas responsables en todo lo que hacemos. Sí, es decir, digo por algo muy sencillo, ¿no? O sea, ya no vas a la congregación porque está lloviendo. Entonces ya, no, pues ya te deslizaste, o sea, ya fue algo. Vamos, o sea, pues, vamos. O sea, en alguna ocasión escuché que si el Señor Jesús hubiera dicho, no, es que va a llover, yo creo que mejor hoy no me crucifiquen, pues, o sea, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Sin importar lo que pase. Y lo que estemos enfrentando, lo que esté sucediendo, ahí mantenernos firmes para ser dignos, ¿no? De este llamado. Así es. Me acuerdo que pues luego yo voy a un evento de varones que pues acampamos ahí en la montaña. Entonces, te dice
pues ahí el que está dirigiendo la actividad te dice, si te tocó dormir en el lodo, da gracias de que no te tocó dormir en las piedras. Y si te tocó dormir en las piedras, da gracias de que no te estás durmiendo en el lodo. O sea, así es. Si está lloviendo, pues da gracias de que está lloviendo. Si está haciendo sol, pues da gracias de que está haciendo sol. Claro. ¿Verdad? Pero eso no puede limitarte, ¿no? En lo que Dios está llamando. Y bueno, vamos a ver ahora acerca precisamente de las tribulaciones y la grandeza. Antes se pensaba que la paz pues era la ausencia del dolor, la ausencia de problemas, la ausencia de cualquier cosa que nos pudiera traer tribulación en la mente, inquietud. Esa era considerada la paz, pero Dios no nos ha prometido ese tipo de paz. Diferente, ¿no? Jesús nos advirtió acerca de las persecuciones, acerca de las tribulaciones de que les esperaban y que nos esperan también a nosotros, porque pues forma parte de la vida, estamos en un mundo caído, todo puede suceder, absolutamente todo puede suceder, no podemos decir, pero ¿por qué a mí? Porque muchas veces decimos, no, ves, si yo soy tu sierva, si yo te amo, si yo he dejado todo por seguirte, y bueno, pues se enferma un hijo, algo pasa, y decimos, pero ¿por qué? O sea, todo puede suceder, ¿no? Y yo creo que cuando preguntamos por qué, pues el Señor ha de decir, pues ¿por qué no? O sea, ¿no? Como decía Job, todo lo bueno viene de Dios, todo lo malo, o sea, todo, gloria a Dios, o sea, todo. Él da, Él quita, Él, todo. Entonces, ¿por qué no? Vamos a ver entonces que el Señor advirtió en Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, ¿qué es lo que nos va a proporcionar la paz? Pues saber que Él ha vencido al mundo. O sea, a veces no podemos entender las razones, las circunstancias, pero simplemente el que nosotros sepamos que el Señor ha vencido al mundo y eso nos debe de dar para tener la paz suficiente. También nos dijo Pablo en Hechos 14:22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los Kimosabi, pues sí, ¿no? Porque el Señor se lo advirtió a él, pero también nos advierte a nosotros, porque dijo, este instrumento me es ¿no? Para conocer quién soy yo, para que sepa quién soy yo, a través del sufrimiento y de las tribulaciones que va a pasar. Pero, y aquí ya nos involucró también Pablo, ¿no? Al decir, tenemos que pasar muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Y nos dice, el mismo apóstol entonces nos dice una lista, ¿no? De todo, que si lo apedrearon, que si lo flagelaron, que si lo bajaron en una canasta, que si lo dieron por muerto, que naufragios, o sea, ya sabemos todo lo que pasó Pablo y ¿qué podemos decir? Y además, un aguijón en la cárcel. Además, después de unas revelaciones increíbles y todo eso, y pues batallar con unas cuestiones así, ¿no? Y pues eso, tenemos que entender que cualquier cosa que pueda sucedernos, estamos en el camino y pues seguimos, ¿no? Nadie está ausente de estas tribulaciones, pero el Señor nos ha prometido estar con nosotros. Esa es la diferencia. Sostenernos, fortalecernos, consolarnos. Y tenemos también el poder en Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para enfrentar todas estas situaciones y no precisamente evitarlas, sino enfrentarlas. Dice el Salmo 34:19, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces nos van a ayudar las tribulaciones a crecer a la estatura del varón perfecto. ¿Será? ¿Usted qué opina? ¿Será posible?
La verdad es que sí. Las tribulaciones van a afinar la vida espiritual. Cuando estamos muy cómodos, cuando estamos bien, pues no nos esforzamos, estamos cómodos, pensamos que la vida la tenemos resuelta y entonces no buscamos más allá. En cambio, cuando las cosas están difíciles, pues a ver cómo le haces, te mueves y vas y vienes y haces todo lo posible. Entonces dicen que lo bueno es enemigo de lo excelente, ¿no? Entonces, cuando estás bien, pues ahí te puedes estar toda la vida. Y en cambio, cuando hay problemas, entonces buscas mejores maneras de hacer lo que estás haciendo en ese momento. Entonces, sí, definitivamente las tribulaciones nos van a ayudar en todo sentido de la vida, pero estamos hablando de la vida espiritual. El oro, como aquí estábamos viendo, el oro se refina en un crisol a fuego, ¿verdad? Se mete el oro, se mete al fuego a temperaturas muy altas y entonces se funde, pero no solamente se funde, sino que todas las impurezas empiezan a quedar en la superficie. Entonces se recogen y se vuelve a repetir el proceso, otra vez se funde, las impurezas vuelven a quedar arriba y las van recogiendo, de tal manera que cada vez vas a tener un oro más puro, ¿verdad? De esta manera es como se va a purificar este metal. Lo que se recoge, la escoria, son las impurezas, pues las vas a ir apartando, las vas quitando, y dicen, ¿verdad? Dicen que cuando la persona que está encargada de el que está crisolando, puede ver su propio reflejo en el oro, quiere decir que ya está lo suficientemente puro, que ya no hay nada, no hay ningún puntito ahí que esté deformando un poco la imagen, entonces ya está correcto. Bueno, pues nosotros somos el oro, ciertamente, y nuestro Dios es el acrisolador, entonces hasta que podamos reflejar el rostro de nuestro Señor, entonces ya estamos listos. Eso nos va a ayudar toda la vida, por supuesto, ¿verdad? Entonces, Job dice, Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job estaba seguro de quién era. Job estaba seguro de cuál era su relación con Dios. Y cuando todo esto le vino encima, pues lejos de maldecir, lejos de cualquier otra cosa, pues él decía, bueno, pues es que yo no he hecho nada, yo no he hecho nada malo, y se lo reprochaba a sus amigos, ¿no? Pero él sabía quién era, él sabía cuál era su relación con Dios, y sabía que a pesar de todo, iba a salir de esa situación mejor que como había empezado, ¿verdad? Esa era su confianza. Y el Señor nos está purificando con paciencia, despacito, le va subiendo, le va bajando, así también para que no nos quejemos demasiado, ¿no? O sea, el Señor te va a poner las pruebas que puedes pasar, ¿verdad? No te va a poner una prueba que no puedas pasar, no te va a poner una prueba que te aplaste, ¿verdad? Porque Dios no quiere destruirte, lo que quiere es mejorarte, purificarte. Entonces, para que esa escoria, esas cosas, esas impurezas que tenemos todavía en nuestra vida, en nuestro corazón, salgan y se puedan eliminar. Mientras estén ahí guardadas, no se puede hacer nada. Pero en cuanto salen, entonces se pueden eliminar. ¿Es un proceso doloroso? Sí, por supuesto que sí. Es un proceso que duele, es un proceso que muestra nuestras debilidades. Y ay, cómo nos duele esto de mostrarnos débiles ante las personas, ¿no? Entonces, cuando tenemos algo que sabemos que está mal en nuestra vida y sale a la luz, como que lo queremos esconder. Pero eso precisamente es lo que nos va a ayudar. Eso es lo que nos va a fortalecer el carácter. Eso es lo que nos va a ir acercando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos quitamos de todas nuestros talentos, nuestras habilidades, y sabemos que únicamente estamos dependiendo de nuestro Dios. Ahí es donde viene el crecimiento. Ahí es donde realmente nuestro carácter va siendo formado. Es cuando vemos que nuestra fe se va fortaleciendo. Vemos que de lo único que estamos dependiendo, pues es de nuestro Dios, de una palabra que leemos, de una palabra que escuchamos, de eso estamos dependiendo en un momento determinado. Dice Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz.
en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, porque Él está con nosotros. Lo que decía hace un momento la esposa es muy cierto. No vamos, tener una buena relación con Dios no te va a eximir de tener problemas, de tener tribulaciones. Pero la gran diferencia es de que vas a pasar por esas tribulaciones tomado de la mano de Dios. Y esa es toda la diferencia. No estás solo, sabes que Dios está contigo. Y estas pruebas van a orar a favor de los que amamos a Dios. Y no va a orar en contra. Va a ser para bien y no para mal. Aunque parezca lo contrario, pero así es. Cuando pasamos por una tribulación, nos acordamos y ya ves el recuerdo es doloroso, ya hasta luego nos reímos de lo que nos pasó, pero podemos verlo ya después del tiempo, podemos ver que eso fue bueno porque quitó algo que nos estaba estorbando, definitivamente. Sí, así que dicen. Todas las cosas ayudan a bien, así nos dice la palabra. Y bueno, el sufrimiento nunca nos va a separar del amor de Dios. O sea, no hay absolutamente nada que pueda separarnos del amor de Dios. Solamente nuestra voluntad, que nosotros nos queramos apartar, entonces sí. Pero de parte de Él siempre permanece fiel, siempre permanece firme. Y nos lo dice Romanos 8:35-39, nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, amén. Sí. Y esta palabra es la que nos fortalece, es la palabra que realmente nos sostiene en esos momentos difíciles. Saber que Dios está con nosotros y que pase lo que pase, el amor de Dios está con nosotros. No importa qué esté ocurriendo, ¿verdad? Entonces eso pues nos va a fortalecer definitivamente. Este sufrimiento nos va a edificar en nuestro carácter, por la secuencia que esto lleva. Sabemos que la tribulación lleva paciencia, ¿no? Entonces, cuando tienes que pasar por una situación todos los días, pues te va a molestar al principio, pero va a llegar un momento en que pues ya lo vas a tomar con calma, lo vas a tomar precisamente con paciencia, y entonces ya no te va a molestar, ya lo vas a considerar como parte de lo que ocurre, parte de tu vida, ¿no? Y ya no te va a producir ese enojo que te producía al principio. Te va a producir precisamente paciencia por estar pasando por ese momento difícil, esa persona que todos los días te está molestando, no sé, lo que sea. Después de pasarlo muchas veces, pues ya te haces, no que ya no te importe, sino que realmente ya no te puede lastimar. Ya lo tomas con otra situación. Y esto es un carácter que está siendo probado. Y cuando tienes este carácter probado, entonces vas a tener esperanza de que vas a salir bien, de que vas a pasar del otro lado. Cuando dijo el Señor Jesús, ¿no? Cuando estaba en la barca, pasemos al otro lado. Sí, vino la tormenta y todo lo demás, pero el Señor había dicho, pasemos al otro lado. Entonces el Señor todos los días nos dice, pasemos al otro lado. Bueno, no importa lo que pase, vamos a pasar del otro lado, ¿verdad? Y esta palabra tribulación viene del latín tribulum. Era un pedazo de madera pesado con clavos y se usaba para trillar el grano. Entonces le trillabas, separabas el grano pues de todo lo demás, ¿no? De la paja, del tamo, de todo esto. Y entonces así es. Entonces
cuando nosotros somos atribulados, Estamos nos está zarandeados. pasando, estamos siendo zarandeados para separar lo bueno de lo malo, desechar lo malo y que se quede nada más lo bueno, ¿no? Entonces, obviamente, digo, al trigo no le duele, pero es un proceso pues, violento, ¿no? Es un proceso que duele. Entonces, pues es el mismo proceso por el que vamos nosotros. Igual que el trigo, ahí vamos nosotros en la misma situación. Dios va a usar esas tribulaciones no para atormentarnos, sino para separar el grano, que es lo valioso, de la paja, que no sirve para nada. La paja es quemada y el grano, pues va a servir para alimentar, ¿verdad? Para hacer pan. Las tribulaciones y las pruebas entonces nos van a purificar, nos ayudan a que saquemos todo lo inútil de nuestras vidas. Y entonces, si sacas todo lo que estás ahí arrastrando, entonces vas a permitir que el carácter se vaya formando en tu vida, y entonces de ahí va a salir lo que hemos estado hablando en todas estas clases, grandeza. Grandeza que viene de este carácter probado, de este carácter atribulado, que es cuando el carácter realmente se está perfeccionando. Si no tienes el carácter para situaciones difíciles, entonces ¿para qué lo quieres? Es precisamente para las situaciones difíciles, para las pruebas. Y en medio de la tribulación vamos a tener paz. Entonces lo vemos, yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? En un momento o en otro, de que pues estás pasando por una situación difícil, pues estás en paz, estás confiando en lo que va a venir. Estás confiando en nuestro Dios, estás confiando en que tiene el control de todo, y que a pesar de que el momento duele, vas a pasar adelante, vas a pasar del otro lado. Todos vamos a pasar entonces por luchas, por aflicciones, por dolores, porque así es el mundo, porque la vida no es fácil. Pero también estamos conscientes de que mucho de esto viene del enemigo, pues también él está haciendo su trabajo, él no descansa, él está haciendo su parte para tratar de arrebatarnos la bendición, tratar de arrebatarnos la paz, para que, buscando, ¿no? Como con Job, a ver si no te maldice de lo malo que le hagas. Pues no, mantenemos nuestro corazón limpio delante de Dios. Y entonces van a venir estos conflictos, estas luchas, todo tipo de angustias van a venir, pero no van a poder más que Dios en nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El mismo Señor Jesucristo nos advirtió acerca de esto, entonces ya sabemos lo que nos espera. Entonces vamos a aplicar toda nuestra fe para que esas situaciones adversas sirvan para provecho, para que de ahí podamos aprender, de ahí podamos tener experiencias que nos sirvan para nosotros mismos más adelante o para otra persona. A lo mejor llega una persona y te empieza a contar de una situación en la que se encuentra, pero pues tú ya pasaste por eso mismo, entonces tienes la capacidad de decirle, no, mira, yo ya pasé por esto y así se resolvió. Entonces, vamos a orar para que también se pueda resolver, ¿verdad? Entonces, estas tribulaciones nos van a producir un fruto bueno en nuestras vidas, y sobre todo nos van a ayudar porque nos van a estirar, nos van a levantar hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Bueno, pues vamos a ver rápidamente la aplicación que podemos dar a todo este estudio acerca del poder de la grandeza, que podamos entender y comprender que se requieren líderes que practiquen estos valores, todo lo que estuvimos viendo, estos principios del reino, en la medida que vamos creciendo en la fe, en la medida que vamos avanzando y fortaleciéndonos en la obra de nuestro Señor. Y de esta manera vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, y es un desafío que tenemos todos los días. Es un proceso que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo de nuestra parte, porque la grandeza que trae consigo está ligada con el camino hacia nuestro destino, que es precisamente de lo que estamos hablando en este discipulado, ¿no? Que vamos hacia un destino. Entre nosotros todavía entonces se mide la grandeza de acuerdo con los logros obtenidos según las personas del mundo, ¿no? Pero
En realidad, la grandeza se muestra o radica en la fidelidad que tengamos cada uno de nosotros al llamado que el Señor nos ha hecho. Seguir nuestro llamado nos va a llevar por el camino correcto, rodeado con las personas adecuadas, con las relaciones, porque son muy importantes. No podemos hacer nada solos. El Señor precisamente por eso quiere que seamos como un cuerpo, que haya una unidad y que esas relaciones aprendamos a relacionarnos adecuadamente, porque eso va a también determinar cómo nos relacionamos y con quién para que se manifieste esa grandeza. Y cuando el amor nos alcanza, vamos a ser capaces de cubrir las faltas, ¿no?, de nuestro prójimo y poder servir y actuar en justicia, establecer la justicia. Entonces vamos a recordar que las tribulaciones que enfrentamos no son para destruirnos, no son de que, ay, ya me abandonó Dios, sino que nos van a refinar y nos van a posicionar en el camino hacia nuestro destino, y probablemente después de tribulaciones viene una promoción de parte de Dios cuando la pasamos con un corazón adecuado, ¿no? Así es, así es. Y si no, de retache, ahí va otra vez. A volver a iniciar el ciclo. Y eso es muy terrible. Sí. Eso es muy terrible. Okay. Bueno, vamos a orar. Voy a orar. Sí, es que sí. Gracias, Padre bendito, por esta lección, Señor, por esta enseñanza, Señor, que tú nos llevas a ver las cosas de una perspectiva diferente a la que vemos aquí en el mundo, Señor. Gracias porque nos permites conocer qué es lo que tú quieres para nosotros, Señor, que es un plan de vida muy diferente al que podríamos haber tenido anteriormente, Señor, pero ahora tenemos un plan pues mucho más excelente, Señor, porque ahora tú eres quien nos está probando y tú eres, Señor, quien nos está llevando a esos lugares celestiales, Señor, contigo, Padre Santo, y que no esperamos tenerlos hasta nuestra muerte, sino que podemos disfrutarlos desde ahora, mi Dios. Te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por los que estamos viendo estos videos, pues que se pueda, Señor, llevar esta palabra, este discipulado, Señor, que realmente es tan importante, que nos aclara tantas cosas y nos posiciona realmente en lo que tú quieres que hagamos, mi Dios. Te doy muchas gracias por este privilegio, Señor, de poder enseñar esto. Y Padre, pues sigue con nosotros para que podamos continuar en esta enseñanza, Padre, tomado siempre de tu mano, mi Dios. Te doy muchas gracias por tu bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Empezamos un tema nuevo dentro de la misma temática del destino, y pues continuamos acercándonos un poquito más a lo que el Señor quiere para nosotros. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, bendiciones.